El día de hoy estaremos analizando la progresión número 1 de Pensamiento Matemático 2, la cual en general trata de lo que es el lenguaje algebraico y cómo pasamos del lenguaje natural a dicho lenguaje. El lenguaje algebraico consiste en transformar o traducir lo que nosotros conocemos como lenguaje común o normal a un conjunto de símbolos y letras. Esto lo vamos a hacer principalmente con el fin de representar ciertas cantidades desconocidas mediante símbolos que veremos que vemos en la progresión número 1, también para simplificar teoremas, ecuaciones e inecuaciones. En pocas palabras, es darle una solución a un problema desde un enfoque matemático. Más adelante, pues se verá que nos pueden dar un planteamiento de problema y a través de ese problema vamos a desarrollar una ecuación en lenguaje algebraico. Este lenguaje se constituye principalmente por las letras del alfabeto. Normalmente veremos que se usan ya sea en fórmulas o ecuaciones la A, la B, la C, la X, la Y, la M y la N. Sin embargo, también va a ser común que se llegue a emplear el alfabeto griego, donde las más comunes son alfa, beta, teta y omega. ¿Por qué usamos estas letras o qué tienen que ver en el lenguaje algebraico? Pues usamos estas letras para representar las variables, es decir, los valores desconocidos que, como su nombre lo indica, van a variar o cambiar. Cuando hablemos del lenguaje algebraico, veremos que tendremos un enunciado como ya se mencionó. Sin embargo, hay que identificar palabras clave que nos van a indicar de qué operación se va a tratar. En el caso del lenguaje algebraico ya no se dicen explícitamente las palabras de suma, resta, multiplicación o división. En el caso de la suma, aquí se ve la tabla. En el caso de suma, pues diremos aumentar, mayor que, incrementar o algo más grande que. Para la resta usaremos palabras como disminuir, menor que, diferencia, perder o pérdida. En el caso de la multiplicación usaremos producto, múltiplo, veces, doble, triple, cuádruple, etc. Y finalmente para la división nos referiremos a ella como un cociente, un dividido, una proporción o razón o la mitad, tercera, cuarta, etcétera, haciendo referencia a fracciones. En el caso de la suma podemos identificar, por ejemplo, de que un número es más grande que otro por 5 unidades. Ahí ya sabremos que pues habrá una suma de 5. Este es un ejemplo pues muy sencillo. Ahora pasaremos a la jerarquía de las operaciones. Antes de entrar de lleno a la jerarquía de las operaciones en el álgebra, hay que tener claro qué es propiamente la jerarquía. La jerarquía se entiende como una gradación, es decir, una estructura donde hay subordinados, es decir, que alguien tiene más valor o un puesto más alto que otra persona. En este caso no hablamos de individuos, sino de operaciones. En la imagen se ilustra cómo en la punta de la pirámide tenemos a los elementos agrupadores y en la base de dicha pirámide o en el nivel más inferior tenemos a la suma y la resta. Pues bien, esta jerarquía de operaciones nos indica qué se debe de ejecutar antes, es decir, qué operaciones se deben de hacer antes para llegar a un valor determinado. Cuando tenemos, por ejemplo, 5 más 2, no hay exactamente una jerarquía, pero en el álgebra ya vemos operaciones más complejas donde vemos elementos agrupadores, potencias, multiplicaciones o restas. Estas al presentarse pues en una misma operación o ecuación van a poder generar conflictos en dado caso de que no tengamos la jerarquía bien clara. Lo primero a ejecutar en una jerarquía de operaciones van a ser los elementos agrupadores, es decir, todas las operaciones que estén dentro de un paréntesis, un corchete, una llave, etcétera, pues se deben de hacer antes que todo lo demás. Aquí pues vemos un ejemplo de cómo tenemos 5 más entre corchetes 4 por 3 por 2. Y que cuando hay operaciones dentro de los corchetes, pues también debemos de respetar esta jerarquía. Después de los elementos agrupadores vamos a ejecutar las potencias y las raíces.
Si yo dentro de mi corchete tenía una multiplicación y ya la ejecuté, ahora debo de pasar al siguiente nivel. Si en esa misma operación, perdón, si en esa misma, pues sí, operación tengo potencias o raíces, debo de ejecutar antes esas potencias. Si después de la multiplicación tengo una potencia, la debo de ejecutar o una raíz. Posteriormente, en el tercer nivel se halla la multiplicación y la división y finalmente las sumas y las restas. Para comprender mejor la jerarquía de las operaciones, se enuncia el siguiente ejemplo, donde se pueden apreciar tanto signos agrupadores como sumas, restas, potencias en este caso, y multiplicaciones y divisiones. Siguiendo la jerarquía, lo primero que se hace es trabajar los signos agrupadores. En este caso se ejecuta de izquierda a derecha, por lo tanto la primera operación a realizarse es la suma de 3 más 2 quedando como 5. Este 5 aún queda dentro de un signo agrupador que es el corchete. Para ese 5 se le quita una unidad quedando un 4. Este 4 ahora va a estar indicado como una multiplicación. Sin embargo, como ya acabamos con los signos agrupadores, debemos de continuar con el siguiente nivel, que son las potencias y raíces. En este caso tenemos una potencia. La potencia en este caso es la potencia número 2, es decir, el cuadrado de un número. Entonces, este 2 elevado a la segunda potencia nos va a dar como 4. Lo que podemos apreciar aquí es que ahora tenemos operaciones que están en el mismo nivel de la jerarquía, es decir, tenemos unas multiplicaciones, pero también tenemos una división. En este caso, el orden en el que se hagan no va a afectar el producto. Sin embargo, es recomendable que se siga la regla de ejecutar las operaciones de izquierda a derecha. Por lo tanto, la primera operación ejecutada es la multiplicación de 3 por 4, que da 12. Posteriormente se multiplica 12 por 4 y queda 48. Ese 48 se divide entre 2, es decir, se le saca mitad y queda 24. Finalmente se alcanzó el último nivel de la jerarquía, que son las sumas y restas. Sumamos 24 más 1 y nos queda 25, siendo este el resultado del enunciado. Ya casi para terminar, veremos un ejemplo de cómo pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Para analizar, tenemos este problema. El doble de un número sumado a 3/5 partes de otro número. Para poder construir su representación algebraica, vamos a analizar el problema por partes. Primero se nos indica que tenemos el doble de un número. Ya sabemos que cuando se nos habla de un número es un valor desconocido, esto es una variable. A esta primera variable la asignaremos como x, pero como es el doble de dicha variable, la pondremos como 2x. La segunda parte del problema nos indica que 2x se le va a sumar a 3/5 partes de otro número. Como ya no se trata del mismo número, no usaremos x. Vamos a emplear la variable y. Y no se va a quedar sola. ¿Por qué? Porque nos indica que son 3/5 partes de otro número. Propiamente 3/5 se representa como 3 sobre 5, pero como son 3/5 partes de ese segundo número, le vamos a multiplicar por la variable y. Ya por último nos indican que tanto como el doble de nuestra primera variable como la tercera, como 3/5 partes de nuestra segunda variable se encuentran sumando, las unimos mediante el operador de la suma y tenemos la solución a este primer enunciado. El último ejemplo que analizaremos es el siguiente. Un número multiplicado por sí mismo 4 veces, restado a 34 y dicho resultado multiplicado por 9. Haremos lo mismo que en el ejemplo anterior. Analizaremos por partes.
Primero tenemos un número desconocido que se va a multiplicar a sí mismo 4 veces. Esto es un indicador de que se trata de una potencia. Por lo tanto, x va a estar elevado a la cuarta potencia. La segunda parte del problema nos indica que este número se va a restar a 34. Por lo tanto, nuestra x a la cuarta potencia se va a restar a 34 tal y como lo vemos en pantalla. Finalmente, se nos indica que el resultado de esto se va a multiplicar por 9. Esto es un indicador de que la resta del inicio debe de estar encerrada entre un elemento agrupador. En este caso usaremos los paréntesis que también indican una multiplicación. Finalmente hemos llegado a la solución del ejemplo. El día de hoy estaremos analizando la progresión número 1 de Pensamiento Matemático 2, la cual en general trata de lo que es el lenguaje algebraico y cómo pasamos del lenguaje natural a dicho lenguaje.